Hola, nosotros somos estudiantes de Tecnología Médica con mención en Oftalmología y Optometría de la Universidad Andrés Bello. A continuación realizaremos una presentación sobre una enfermedad llamada retinopatía diabética, la cual afecta a millones de personas a nivel mundial. Para contextualizar explicaremos lo que es la diabetes. La diabetes es una enfermedad crónica que consiste en el aumento de la concentración de azúcar en sangre o también llamada glicemia. Esto es causado por el déficit de producción de insulina. Esta hormona es la encargada de ayudar a la glucosa que ingrese a las células para suministrar energía al cuerpo. Como consecuencia, a pesar de los altos niveles de glucosa circundantes en la sangre, las células no la utilizan de una manera adecuada, generando complicaciones. Existen dos tipos de diabetes mellitus, tipo 1 y tipo 2. La diabetes tipo 1 es aquella donde el páncreas no produce insulina. Hay una destrucción autoinmune de las células encargadas de producir la insulina. Esto quiere decir que nuestro cuerpo mata a estas células y por consecuencia los niveles de azúcar en sangre comienzan a subir. La diabetes tipo 2 se presenta cuando el páncreas no produce suficiente insulina o su acción no es la adecuada. La capacidad para producir insulina no desaparece, pero el cuerpo presenta una resistencia a ella. Esta suele comenzar con una resistencia a la insulina, donde las células no responden de manera normal a esta hormona. Debido a esto, el cuerpo necesita más insulina para ayudar a que la glucosa ingrese a las células. Con el paso del tiempo, el cuerpo no puede producir suficiente insulina y los niveles de glicemia aumentan. Los principales síntomas de la diabetes son la poliuria, que significa orinar en exceso, polidipsia, que es el aumento de la sed, polifagia, el aumento del apetito y pérdida de peso sin razón a pesar de estar comiendo bien. En los valores de nivel de azúcar en sangre después de comer se califica excelente cuando la hemoglobina glicosilada oscila entre un 5 y un 6% y los promedios de glicemia van de un 80 a un 120 miligramos por decilitro. Muy bueno cuando los valores de hemoglobina glicosilada van entre un 6 y un 7%, con promedios de glicemia entre 120 y 150 miligramos por decilitro. Bueno cuando los valores de hemoglobina glicosilada son entre un 7 y un 8%, con un promedio de glicemia entre 150 y 180 miligramos por decilitro. Regular cuando los valores de hemoglobina glicosilada son entre un 8 y un 9%, con un promedio de glicemia entre 180 y 210 miligramos por decilitro. Problemático cuando los valores de hemoglobina glicosilada son entre un 9 y un 10%, con una glicemia entre 210 y 240 miligramos por decilitro. Se califica malo los valores de hemoglobina glicosilada que van entre un 10 y un 11%, con una glicemia entre 240 y 270 miligramos por decilitro. Y muy malo cuando los valores de hemoglobina glicosilada oscilan entre un 11 y un 12% y la glicemia entre 270 y 300 miligramos por decilitro. ¿Qué es la retina? La retina es el tejido sensible a la luz situado en la parte posterior del ojo. Los rayos de luz entran al ojo a través de los medios transparentes que son la córnea y el cristalino. Estos rayos pasan por el vidrio, una sustancia gelatinosa y transparente que compone el centro del ojo, y los rayos se enfocan en la retina. La mácula es una pequeña zona en el centro de la retina que nos permite percibir en detalles. La zona de la retina que rodea la mácula nos da la visión periférica y lateral. La retina convierte los rayos de luz en señales que son enviadas por el nervio óptico al cerebro. ¿Qué es la retinopatía diabética? Cuando hablamos de esta enfermedad, nos referimos a los daños de la retina por la alteración de los pequeños vasos sanguíneos que la nutren. Está directamente asociada a hiperglicemia crónica, por lo tanto, es una complicación de la diabetes. Para tener buena visión es necesario que la retina esté saludable. La hiperglicemia, en las personas con diabetes, puede hacer que los vasos sanguíneos de la retina se hinchen y sangren. Ante esta situación, el tejido fotosensible queda con falta de oxígeno y nutrientes. El organismo detecta esta falta de oxígeno y envía señales para formar nuevos vasos sanguíneos. Pero estos crecen de forma normal, trayendo así más complicaciones con un mal resultado visual. Al principio, puede que la retinopatía diabética no cause problemas en la visión, pero con el tiempo pueden aparecer
Síntomas como manchas o puntos flotantes, visión nublada, y durante el día se pueden notar cambios en la visión tanto lejana como cercana. Eventualmente, sin el cuidado de la diabetes, esta complicación puede causar deterioro de la visión e incluso provocar ceguera. Esta enfermedad retinal es la segunda causa de ceguera en Latinoamérica, después de la catarata. Se estimó en el año 2000 que existían alrededor de 170 millones de personas afectadas a nivel mundial y se proyecta que al año 2030 sea de 360 millones de personas. Según el Departamento de Salud Visual de la Sociedad Chilena de Oftalmología, en Chile se estima que un 30% de personas con diabetes mellitus padece de una retinopatía en diversos grados, que si no se detecta precozmente puede producir una ceguera irreversible. Los factores de riesgo de la retinopatía diabética. La principal es la antigüedad de la diabetes. También el tener un mal control metabólico, la dislipidemia, en donde los niveles son excesivamente elevados de colesterol o grasas en la sangre, la hipertensión arterial, donde la presión de la sangre hacia las paredes de las arterias es demasiado alta, la nefropatía, que es el daño o enfermedad del riñón, el embarazo y otros tales como el tabaco y la obesidad. En los estudios que detectan la retinopatía diabética, inicialmente en los controles con el oftalmólogo, la atención debe incluir el fondo de ojo, que consiste en la observación detallada de la retina con un lente de gran aumento, para la cual el médico realiza una dilatación con gotas. Si el médico oftalmólogo encuentra alguno de estos signos de retinopatía diabética, realizará más exámenes tales como OCT, que es la tomografía de coherencia óptica, para evaluar la retina en todas sus capas, buscando que no haya hemorragia o líquido entre ellas. El campo visual, que explora esta pérdida de la sensibilidad a la luz en la retina. La ecografía en el caso del hallazgo de sangre en el vitrio. Este examen permite la visualización de las estructuras que no se logra ver en el fondo de ojo, y la angiografía con el medio de contraste, para localizar las hemorragias y zonas de la retina que no reciben sangre. La retinopatía diabética se va a clasificar en no proliferativa y proliferativa. La retinopatía diabética no proliferativa se puede clasificar en leve, moderada o severa. En la fase leve ocurren microneurismas, que son pequeñas áreas de dilatación en los pequeños vasos de la retina. En la fase moderada ocurre lo mismo que en la fase leve, pero se le suma que algunos vasos sanguíneos son bloqueados y se presentan anomalías en el calibre. En la fase severa se junta lo que pasa en la fase leve y moderada, pero además aparecen vasos sanguíneos que son bloqueados y varias regiones de la retina dejan de recibir sangre y por consecuencia no llega oxígeno. Con esto aquellas regiones envían señales al organismo para formar nuevos vasos para su nutrición, que es denominada neovascularización. Dentro del tratamiento para la retinopatía diabética no proliferativa, el primer paso es el control estricto de la enfermedad de base, una buena alimentación y el ejercicio. Estos hábitos permiten mantener controlados los niveles de glicemia, que es la cantidad de azúcar en la sangre. El colesterol, que estando elevado se corre el riesgo de enfermedades cardíacas y de tapar las arterias con placas de grasa. Se debe evitar la tensión arterial alta, que genera complicaciones severas como accidentes cardiovasculares, infartos, hemorragias o trombosis. La glicemia debe estar dentro de los rangos de 140 miligramos por decilitro, igual o inferior a este. El colesterol debe estar inferior a 200 miligramos por decilitro y la tensión arterial debe ser igual o inferior a 130 con 180 milímetros de mercurio. La retinopatía diabética proliferativa es considerada la fase más avanzada de la enfermedad, donde ocurre el crecimiento de nuevos vasos sanguíneos defectuosos y frágiles.
Para el tratamiento en esta fase se encuentra la fotocoagulación con láser y la vitrectomía. El edema macular corresponde a la inflamación y acúmulo de líquido en la mácula. Este signo puede aparecer en cualquiera de las fases de la retinopatía diabética. Puede presentarse como único signo o en conjunto con los signos ya mencionados anteriormente. En cuanto a las complicaciones de la retinopatía diabética sin tratamiento, si hay un daño retinal y se está en presencia de una retinopatía diabética proliferativa, se pueden encontrar daños como hemorragia vítrea, que consiste en una acumulación de sangre a nivel de vítreo. Esta es una estructura transparente del globo ocular, por lo tanto, si esta se opaca con sangre, va a provocar la disminución de la visión. También se pueden encontrar signos como desprendimientos de retina o una proliferación fibrovascular frente a la mácula. ¿Qué significa esto? Esto significa que se genera una fibrosis a nivel central de la retina y por lo tanto va a afectar la visión. También se puede encontrar un edema macular o isquemia en el centro de la mácula. Acá se produce un levantamiento a nivel central de la retina, específicamente en la mácula, que es la zona donde tenemos mayor cantidad de visión. Por esto, se puede provocar una isquemia, la cual consiste en una falta de oxígeno y por lo tanto de nutrición, lo que va a provocar que se generen neovasos, que son vasos sanguíneos de mala calidad para nutrir esta parte de la retina afectada. Estos vasos, al ser de mala calidad, pueden provocar hemorragias. Por otro lado, si hay un daño retinal y si se está en fase de la retinopatía diabética no proliferativa, se pueden presentar este signo de isquemia en el centro de la mácula también. En cuanto a las complicaciones no retinales que se pueden encontrar en una retinopatía diabética, son glaucoma, catarata, problemas corneales o también se puede encontrar una parálisis muscular extraocular por esta enfermedad. Bueno, en cuanto a GES, la retinopatía diabética es una enfermedad que está dentro de las garantías explícitas de salud, más conocidas por sus siglas GES, dependiendo de la red de prestadores establecidos para FONASA y ISAPRE según corresponda. La atención GES en FONASA se inicia con la sospecha en la atención primaria como en los CEFAM o consultorios. También en centros de diagnósticos terapéuticos como el CDT o centros de referencia de salud como el CRS o también en un hospital. El diagnóstico se debe realizar en centros de diagnósticos terapéuticos como el CDT o el Centro de Referencia de Salud, en este caso el CRS, o también nuevamente en un hospital. El tratamiento se inicia en el centro de diagnóstico terapéutico, también puede ser en el Centro de Referencia de Salud o en el hospital. Esto incluye la hospitalización según lo definido en el listado de prestaciones específicas. ¿Qué beneficios incluye que esta patología sea parte del sistema GES? Beneficios como la cirugía en el caso de necesitarla y la realización de exámenes. ¿Cuál es el tiempo máximo de espera? Para realizar el diagnóstico de la retinopatía diabética se pueden esperar máximo 90 días desde la sospecha diagnóstica. Para el tratamiento, en este caso cirugía, se puede esperar máximo 60 días desde la indicación médica. ¿Cuánto se tiene que pagar si tengo esta enfermedad? Si se es parte del fondo A y B de FONASA, se tiene que pagar un 0% del gasto de la enfermedad. Si se está en el fondo de FONASA C, se tendrá que pagar un 10%, y si su servicio de prestación de salud es ISAPRE o pertenece al fondo D de FONASA, se tendrá que cancelar un 20% de los gastos de la enfermedad. Se recomienda un control metabólico estable para lograr una detección precoz de la patología y realizar el tratamiento adecuado. Un examen periódico y el tratamiento de la retinopatía permiten reducir considerablemente el número de pacientes ciegos debido a esta dolencia. Se debe realizar una educación temprana dirigida al paciente y a todo su entorno familiar para que no descuide sus controles médicos con el diabetólogo y el oftalmólogo. Aquí presentamos la bibliografía utilizada en esta presentación y muchas gracias por su atención.